tiene el propósito de hablar de una temática muy importante para todos los que conocen un CRM, y es la parte analítica. Vamos a hablar tanto desde el punto de vista práctico como desde el punto de vista teórico y técnico de la creación de reportes, diseños de gráficas y toma de decisiones. Voy a compartir acá mi pantalla para que iniciemos de esta manera, hablando de la temática del día de hoy. Es importante que sepan, como en esta última sesión de workshop, en este día de hoy, jueves, en marzo, vamos a hablar, ¿verdad?, de este tema muy importante para los que toman decisiones en un CRM, en este caso Zoho CRM precisamente. Esta sesión es especial porque luego vamos a contactarles y poner a su disposición una sesión gratuita con uno de nuestros consultores del área de proyectos para que puedan conversar y tomar, digamos, algún requerimiento o entender un contexto en su organización, si utilizan Zoho CRM o no lo utilizan, lo quieren usar como un CRM para su organización. Y adicional a eso, pues van a tener también los recursos anteriores de los workshops pasados, que te tocamos varios temas de configuración de módulos, tocamos los temas también de configuraciones de workflows, de la parte de integración con estrategias de marketing digital, así también como el proceso de prospección y el embudo de ventas. Entonces, todo esto va a suceder luego de nuestra sesión del día de hoy. Entonces, nuevamente, le damos las bienvenidas y gracias a todos los participantes en esta sesión. Esperamos que sea de mucho provecho. Así también les invitamos a que participen, coloquen sus preguntas a lo largo de esta sesión de workshop. Recuerden que la dinámica distinta, ¿verdad?, de estos workshops es que pueden preguntar, que si tienen algún comentario a lo largo de la presentación, dejen sus comentarios, dejen sus notas, y vamos a hacer una pausa, probablemente a mediado de la sesión y también a final, para que podamos leer algunas preguntas, hagamos algunos ejercicios. Sé que el tiempo va a irse muy rápido, tenemos 1 hora y media más o menos de sesión del día de hoy, y vamos a tratar de abarcar en gran medida la temática de reportes, gráficas y toma de decisiones basado en analítica de datos. La agenda de este día es esta. Vamos a recorrer, ¿verdad?, rápidamente la creación de reportes. Vamos a pasar por la explicación de las gráficas y diseños de las mismas en Zoho CRM. Vamos a hablar también de ejemplos de toma de decisiones basado en reportes que son realmente útiles para un proceso comercial o algún proceso operativo. Entonces, para eso traemos varios otros ejemplos que tienen que ver con periodos de tiempo, toma de decisiones basados en desempeños de ejecutivos o asesores de negocio, entre otra serie de reportes que tienen que ver con el área comercial y el área de ventas, así también algunas otras áreas en temas de prospección y operaciones. Y tenemos un espacio de preguntas y respuestas que puede ser al final, pero también voy a hacer una pequeña pausa y vamos a ver si tenemos preguntas más o menos durante el transcurso del workshop. Nuevamente, hacemos una breve introducción. Nosotros somos Novasis. Soy Kevin Merlos, director de proyectos en nuestra organización. Y pues prácticamente sé que los que conocen Zoho entienden la importancia de un CRM y entienden la relación entre otros sistemas. Y los que no conocen Zoho y es primera vez que lo escuchan, pues tienen que saber que es un sistema que se relaciona con distintas áreas de una empresa, pasando por el área comercial, proyectos, recursos humanos, finanzas, gestión de inventarios, servicio al cliente, analítica de datos, creaciones de aplicaciones, entre otras. Innovasis precisamente se dedica a implementar proyectos y brindar capacitaciones en estas aplicaciones empresariales. Muy bien. Entonces, entrando en materia, nuevamente agradeciéndoles y pidiéndoles su participación, porque esto es lo rico de estas reuniones y de estas sesiones. Vamos a tocar temas de reportes, analíticas.
entendiendo ya que en las sesiones anteriores ya vimos cómo se configuran campos, cómo se crean workflows, automatizaciones de distintos tipos, y así también integraciones o relaciones con herramientas de mercadeo, como email marketing, integraciones con redes sociales, entre otras. Bueno, dicho eso, menciono 4 puntos que son bastante importantes al momento de tomar decisiones usando Soho CRM. Por eso hacemos esta pregunta: ¿cómo Soho CRM puede ayudarnos a tomar decisiones basadas en analíticas de datos? Entonces, mencionamos 4 principalmente, que son las que vamos a recorrer el día de hoy, los demos que tenemos. Número 1 es el seguimiento del equipo comercial usando calendarios y usando la ubicación geográfica. Verán en esta sesión de hoy cómo usamos Soho CRM en el dispositivo móvil. Hacemos un informe o varios en la aplicación o en la versión web y entendemos cómo es que veríamos el desempeño de un ejecutivo, de un asesor o de alguien que usa el CRM en su semana, en su mes, y podemos también aplicar el tema de la ubicación geográfica, porque sé que hay muchas empresas que necesitan saber si visitaron o no visitaron a los clientes, si se movieron o no se movieron, entendiendo que Soho no es un GPS en sí mismo, ¿verdad? No hace un recorrido completo de toda la trayectoria de una distancia a otra, sino que marca la ubicación de esa visita. También vamos a tocar temas de análisis de la prospección. Es decir, podemos mostrar un ejemplo de analíticas basadas en el módulo de prospectos, el origen de un prospecto, las cantidades de prospectos. Entonces traemos un ejemplo bastante bueno que nos gustaría compartir con ustedes hoy a nivel de prospección, que sé que para muchas empresas es distinto, unos invierten más en la parte inicial del embudo, otros tal vez no necesitan demasiado esfuerzo a nivel de prospección, sino que tienen una cartera de clientes diferente y se maneja distinto. Pero para los que sí se enfocan mucho en la prospección, esa parte les va a interesar. Como número 3 tenemos el resultado de desempeño por asesores. Esto no es más, van a ver hoy un ejemplo, voy a compartirles un documento que nosotros utilizamos con nuestros clientes y también para Novasis, donde vamos a enumerar varios ejemplos de informes que tienen que ver con el desempeño de asesores. Y también vamos a explicar un poquito, no solamente dar la parte técnica, sino que también la parte práctica de qué significa entender el desempeño. O sea, cómo medimos realmente el desempeño o productividad de un asesor de negocio. Eso lo vamos a conversar y tener ejemplos concretos. Y por último, la automatización de informes que nos permitan dar un seguimiento a las oportunidades que están abiertas o las oportunidades que están cerradas. O sea, el pipeline o el embudo de ventas. Esto no es más que visualizar y entender a nivel de gráficas cómo es que se comportan los números de nuestro embudo de ventas en nuestro Soho CRM. Bien, ahora sí, dicho esto, empezamos con la práctica y vamos a ver de esta manera la aplicación demo que tenemos en esta ocasión. Permítanme un segundo y vamos a iniciar. Perfecto. Muy bien. Tenemos acá nuestra cuenta de demo que está, digamos, lista para que practiquemos y revisemos estos ejercicios. Antes de empezar, es importante que sepan que no vamos a crear informes y gráficas y analíticas solamente para cubrir un número o solamente para mostrarle al director, al jefe, al CEO de la compañía que tenemos un montón de gráficas solo por tenerlas, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de que hablemos de situaciones concretas y que el sistema, que es Soho CRM, sea una herramienta realmente para tomar decisiones en tiempo oportuno y que no necesitamos una inmensa lista de reportes o de gráficas que más bien abruman a nuestra audiencia y a los tomadores de decisión. Entonces, por eso quiero compartir y mostrarles un pequeño documento antes de entrar a la práctica, que es este. Este documento, fíjense bien,
permítanme acá. Ya vemos en pantalla el documento en PDF. Me confirman si lo logran ver. Si tienen algún inconveniente, también me lo notifiquen. Este documento lo que muestra es la forma en cómo podrían ustedes empezar a idear reportes o analítica en temas de gráficos, diseños, de números concretos, que les sirvan a su organización para tomar decisiones. Entonces, vean acá, tenemos este ejemplo a nivel de reportes basados en prospectos, y aquí tenemos distintos. Prospectos nuevos basados en un periodo de tiempo, prospectos desatendidos, puede ser también que podamos tener prospectos agrupados por asesores, desatendidos agrupados por asesores, agrupados por una línea de negocio. Ya sabemos, ¿verdad?, que en el CRM podemos configurar campos que nos van a permitir categorizar o al menos agrupar ese tipo de datos en el módulo de prospecto y no solamente quedarnos con los datos generales de tiempo o de propietario, sino que alguna otra clasificación. Así también la fuente del ingreso de estos prospectos. Entonces, muchas compañías utilizan, ¿verdad?, Facebook, Instagram, tienen formularios en su sitio web, así como también tienen otros tipos de datos o fuentes de datos que a su CRM, digamos, les va a generar mucho contenido que nos va a permitir luego hacer informes y tomar de decisiones en base a eso. En ejemplos de cuentas, recordemos que la teoría de las cuentas se trata de empresas. Entonces, en empresas, para darles una pequeña pincelada de ideas, agrupadas, o sea, cuentas o empresas agrupadas por líneas de negocio. Si tenemos múltiples líneas de negocio asociadas a una empresa, pues entonces poderlas entender y segmentar. Lo mismo con la categoría o el término desatendidos. Esto es algo que no todos los que implementan un CRM lo implementan o lo saben, y es súper importante que lo apliquen en sus organizaciones porque desatender un cliente es la razón principal, o al menos dar un mal seguimiento, es la razón principal por la cual se pierden las ventas. Entonces, ustedes mismos deben de clasificar cuál es el criterio para entender si está desatendido o no. Si serán tal vez 2 semanas, 3 días, 5 días, un mes, dependiendo de la duración del ciclo de venta de su negocio o empresa. Así también agrupar las cuentas o empresas por el asesor o el ejecutivo que los está atendiendo, o bien algún otro interés, como el campo de categoría, agrupados por tiempos, agrupados por alguna otra clasificación o segmento o interés, ¿verdad?, de la organización. Ahora, a nivel de oportunidades, vean esto que es la sección de negocios. En la sección de negocios, pues tenemos varias otras ideas. Negocios creados, ¿verdad?, y agrupados por asesor, por periodos de tiempo. Oportunidades de negocio agrupadas por montos, por líneas. Oportunidades que están abiertas, o sea, que están en el embudo o en el pipeline de ventas. Oportunidades que están ganadas, perdidas, los motivos por los cuales perdemos las oportunidades de negocio. Las oportunidades que están abiertas, pero también están desatendidas. Vamos a hacer un ejemplo de ese, creo que es muy útil. Vamos a también tener agrupaciones de oportunidades por montos y si están ganadas o si están perdidas y por asesor, ¿verdad? Podemos combinar varios de esos al mismo tiempo. A nivel de actividades, pueden ser tareas, pueden ser reuniones, pueden ser llamadas agrupadas por periodo de tiempo, por asesores. A nivel de casos, si utilizan Zoho Desk combinado con CRM, o tal vez solamente utilizamos Zoho CRM para registrar alguna incidencia de algún ticket, algún caso, entonces también podemos valorar, usar un informe o un análisis que tenga que ver con casos. Casos por tipo, casos por propietario, casos por departamento, casos por tipos o periodo de tiempo. Y aquí una parte que tiene que ver con la parte de gráficas o ejemplos gráficos. Vean, el CRM tiene múltiples diseños de gráficas que vamos a revisar hoy. Pero es importante que vean una de ellas o varias que les ayuden a medir el desempeño. Miren la primera, comparativa de desempeño por asesor. El desempeño por asesor lo pueden ustedes visualizar en una tabla que tal vez para ustedes el desempeño del asesor empieza desde la prospección. O sea, entender cuántos prospectos trabajó esta persona, cuántos creó o cuántos se le asignaron. Luego, cuántos fueron convertidos a una cuenta y a un contacto. Cuántos de esos pasaron a ser una oportunidad y cuántos de esos ganaron la oportunidad.
Todo esto dentro de un marco de tiempo, porque analizar el desempeño de un asesor o de un propietario de un registro en Soho CRM siempre tiene que estar enfrascado en un rango de tiempo y no para toda la vida, ¿verdad? Es más, para los negocios que son un poco más tardados en cerrar los ciclos, es recomendable tener por lo menos periodos de 3 meses e incluso más. Eh, Así también tenemos gráficas de métricas de oportunidades, gráficas de conversiones, gráficas del embudo de venta o el pipeline, gráficas agrupando el desempeño por líneas de negocio. O sea que si en la oportunidad tenemos algún campo o alguna clasificación que nos diga cuál es la línea de negocio que se está trabajando, pues entonces ahí, pues hacer una agrupación y hacer un dashboard solamente por las líneas de negocios en el periodo de tiempo que definan. Gráficos de metas, gráficos de casos, comparativas de un rango de tiempo versus otro rango de tiempo, es decir, el mes actual comparado con el mes anterior, cuántas oportunidades nuevas se crearon, cuántos negocios se perdieron, cuántas oportunidades fueron trabajadas este mes y el mes anterior. Entonces, este documento lo vamos a compartir. Voy a pedir al equipo que lo incluyan en los recursos que vamos a compartirles al final de la sesión. Y bueno, vamos a tomarlo como ejemplo en nuestra práctica de hoy. Entonces, dicho esto, pasemos a la práctica. Me confirman si logran ver mi pantalla donde estamos en Soho CRM, para empezar. Bien, me indican que sí. Entonces, pues dicho eso, vamos a recorrer la sección de informes y luego vamos a recorrer la sección de analíticas y vamos a pasar también a la parte de métricas y programaciones de informes. Entonces, empecemos con esto. Quiero que vean como parte del seguimiento, que lo mencioné en una de las 4 actividades o beneficios por los cuales debemos de tomar decisiones y acciones concretas con Soho CRM, es la parte de la revisión de la gestión de actividades de los asesores. Entonces, es importante que vean un ejemplo concreto. Vamos a ver. De hecho, tenemos que regresarnos hacia este CRM que tenemos acá. Veamos esto. En un CRM en donde contamos con una fuerza de ventas que están constantemente registrando sus reuniones, que están en constante cambio de actividades, moviendo una, otra actividad, tareas, eventos, llamadas. Quiero que aquí vean este calendario y logremos entender cómo es que debería, al menos idealmente, visualizarse para un equipo comercial. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Si tenemos a un asesor o una persona en nuestra organización que está registrando todas sus actividades, una métrica que podría ser muy útil para las organizaciones que tratan de entender qué tan bien se planifica nuestro equipo o qué tan verídico es que visita a los clientes en el lugar que dice que los visita. Entonces, empecemos con esto y veamos, tal vez aquí en este ejemplo, el asesor Kevin Merlos. En este sentido, vemos que tiene todos los días de la semana muchas reuniones, pero eso no me dice exactamente toda la verdad detrás de las reuniones. Yo quiero saber si las reuniones tuvieron que ver con el área comercial, con algún otro tipo de reuniones, y no solamente eso, sino también validar si estuvo o no estuvo en el lugar. Para eso quiero, para los que no tienen Soho CRM instalado en su celular y lo utilizan, mi recomendación es que lo descarguen, que lo hagan y utilicen la aplicación móvil, porque en una sección de la aplicación de Soho CRM, lo que vamos a ver es que tenemos un pequeño icono cuando entramos a ver un evento, una reunión, que es como un globito que tiene un check. Ese globito en la parte de abajo, tanto para Android como para iOS, sirve para capturar la información geográfica de ese punto en esa visita. Entonces, empecemos a entender cómo es que puedo generar un informe en Soho CRM que me diga todas las reuniones que hizo Kevin en un periodo de tiempo y también me diga si realmente estuvo o no estuvo en el lugar. Me tomo el tiempo de explicar esta parte porque sé que para muchos
la creación de informes solamente se limita a entender la parte técnica, pero si queremos que esto se haga bien para sus empresas, tienen que entender el trasfondo. Entonces, hagamos un informe, empezamos desde acá en la sección de reportes, vamos a crear un informe que nos diga del asesor Kevin, de sus reuniones, tal vez en el mes actual o en los últimos 2 meses, cuáles fueron esos eventos o esas reuniones en las cuales sí tuvo una interacción con el cliente en una ubicación puntual, o al menos que diga que sí estuvo o se movió o marcó la ubicación. Entonces empecemos por acá. Permítanme pasar acá. Bien, empezamos en el informe seleccionando el módulo de actividades. O el módulo de meetings, que lo tenemos acá en inglés. Entonces, este módulo lo que nos va a permitir es tomar información de todos los campos que tenemos disponibles de las reuniones. Por ahora no lo voy a comparar con ningún otro módulo, entonces vamos a utilizar solamente este. Si quisiera que sea una tabla tabular tipo un Excel, entonces lo hacemos con este primer tipo de reporte. Y me voy a detener un segundo para explicar estos otros dos. El informe tipo tabular, imagínenselo como está mostrado o representado acá. Un título por cada columna y luego tenemos un total o tal vez un pequeño resumen al final de cada columna, pero los datos están sin agrupar y no tienen ningún tipo de segmentación. A nivel de reporte de resumen, que es este, el Summary Report, lo que nos permite hacer, como lo ven en el gráfico, es de todos los datos que tenemos, ya sea de tipo fecha, de tipo texto, de tipo número, nos va a permitir agruparlos y resumir el resultado de esas agrupaciones. Por eso vemos acá en este colorcito celeste, si tenemos algunos datos numéricos, esto que está por acá, o al menos un conteo, si no es una suma, es un conteo que nos va a permitir hacer el resumen de esas agrupaciones. Y por último, el informe de matriz. Este informe lo que nos va a decir es la combinación de una variable cuantitativa, o sea, numérica, con dos variables cualitativas, o sea, de tipo texto o de selección. Aquí pueden imaginarse algo así como una agrupación de los ejecutivos y tal vez en la parte superior, en las columnas, tal vez los meses del año. Entonces, podemos hacer un ejemplo de este también para que entiendan cómo funciona el reporte de matriz. Y en la parte del centro del informe, lo que vamos a tener son los resultados numéricos. Y a la derecha y en la parte final de las columnas, también un resultado numérico por columnas y por filas. Bien, entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a hacer un informe de tipo resumen. El siguiente paso, al momento de avanzar en este tipo de informes, en Zoho CRM, es que podemos seleccionar los tipos de datos que tenemos acá. Si ustedes lo tienen en español, pues entonces pues todo esto saldrá en español. Aquí lo más importante es el título de la reunión, el inicio, el fin de la reunión. Probablemente quiero saber, yo tengo un campo que quiero mostrarles, que se llama tipo de eventos. Este campo lo hemos hecho en este CRM como ejemplo para que ustedes visualicen que podemos crear eventos que tienen una clasificación en específico. Y permítanme hacer este pequeño salto y mostrarles de qué se trata. Entonces, vamos a ver acá. Si creo una actividad de tipo evento, vean que aquí me indica, entre todos los campos que hay, me indica el tipo del evento. Entonces, ustedes en su CRM podrían hacer algo así. Crear un campo de tipo y clasificarlo para luego, al momento de tomar una decisión o entender el contexto de las reuniones, sea mucho más fácil visualizarlo. Y lo vamos a ver ahorita mismo. Tipo de evento, luego vamos a hacer probablemente
el propietario del evento. Aquí se llama host, el host del evento. Y empezamos a tocar los otros puntos que yo les decía de la ubicación geográfica. Todo lo que miran acá que dice check-in, todo esto, es lo que Zoho CRM recopila al momento de marcar el globo que les mencionaba en la aplicación móvil, que es el check-in de ese evento en el sistema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Marquemos la dirección, el check-in de la dirección del check-in. Vamos a marcar también el tiempo del check-in y probablemente el estatus. Con eso nos basta para armar este primer reporte agrupado, vamos a agruparlo por acá, por el tipo de evento. Muy bien. No necesitamos hacer ningún tipo de columna en total, entonces no lo voy a utilizar. Generalmente la columna en total y para lo que sirve es para sumar algún monto en números, ¿verdad? Entonces por ahora no necesitamos eso, ya luego verán por qué, porque en el reporte podemos tener un pequeño gráfico que nos cuente cuántas son las actividades de qué tipo. Entonces, dicho eso, vamos a continuar. Los filtros. Yo les mencionaba que quisiéramos ver en este primer ejemplo los eventos que tienen que ver con el usuario Kevin. Vamos a hacerlo así y no solamente eso. Recuerden que en la parte de los filtros, tanto podemos utilizar campos que están en todo el módulo que seleccionamos, que son estos. Esto es muy importante que lo sepan, no todos lo saben, pero podemos agregar múltiples condiciones acá. Yo aquí pudiese también haber creado un filtro del tipo y selecciono el tipo de evento según la opción que quiera. Y lo que tal vez no muchos conocen es esto. Puedo jugar con los criterios o las combinaciones de los criterios si quiero que sea un sí o un o. Y no solamente eso, cuando tenemos esta parte podemos editar el patrón que le llaman acá y si continuamos agregando más opciones podemos tener aquí n cantidad de criterios. Y así continuar según todos los criterios que tenemos acá. Por ahora no voy a tocar esto, voy a dejarlo igual y vamos a colocarlo solo con un solo criterio, que el propietario sea Kevin Merlos. Y el filtro de tiempo vamos a hacerlo que sea utilizando el campo from, que en español lo traducimos como desde o de, y el to es el finalizar, la fecha fin y la hora fin de la reunión. Sepamos que en el módulo de eventos, pues siempre tenemos un inicio y un fin pues de todas las reuniones que hay, ¿verdad? Inicio y fin, en términos de fecha y de hora. Bueno, entonces el from vamos a hacerlo en base a algunas de las opciones que tenemos acá, que son muchas. Fecha actual, el día de hoy, mañana, ayer, antier, o sea, tenemos muchas opciones, pero lo voy a hacer del mes actual. Por eso lo coloco acá. Mes actual, el sistema solito lo va a calcular y cuando finalicemos el mes de marzo, que es el mes en que estamos, vamos a ir viendo que el sistema pues, va automáticamente a migrar al siguiente mes. Pues dicho eso, vamos a continuar. Ya hicimos el paso 4, que fueron los filtros. Ahora hacemos simplemente el registro de guardar en una carpeta que nosotros querramos. Creo una carpeta o alguna carpeta que tengamos. Vamos a hacer una nueva. Se va a llamar Workshop Reports. Y podemos hacerla visible para todos. La guardamos ahí y colocamos el nombre de este reporte. Eventos, Kevin Merlos, mes actual. Listo. Una recomendación y un pequeño tip es que siempre traten de ser un poco lo más descriptivos posible en base al tiempo. Porque entre tantos reportes que pueden hacer, puede que se les olvide exactamente cuál es el periodo de tiempo que contempla este informe. Le damos guardar y entonces ahora sí tenemos aquí el reporte agrupado por tipo de evento.
Entonces, fíjense bien que a pesar de que tenemos agrupado esto, hay algunos informes, o perdón, algunos registros que no tienen un tipo de evento. Si yo hago clic acá, pues debería de prácticamente, no sé qué habrá pasado en ese momento, tal vez cuando se creó no se marcó el tipo. Entonces vean acá, está obligatorio, simplemente lo marcamos y ya nos aseguramos que eso quede listo. Lo mismo con esta otra reunión. Probablemente tienen que saber también que a nivel de eventos, cuando hay una integración con otro sistema como Microsoft Calendar o como el calendario de Google o con algún otro sistema que les genere reuniones en Zoho, pues tienen que saber que algunos de esos no cargan todos los datos que ustedes tienen en su sistema. Por eso hay que dar un pequeño reforzamiento y revisar las reuniones. Entonces vamos a ver. Tantas reuniones de tipo comercial. Tenemos aquí el título de la reunión, el host, la fecha de inicio, fecha de fin. Y todo lo que está en blanco por acá es algo que está creado en el sistema, pero no tuvo un check-in. Sigamos bajando. Todas estas son de tipo comercial. Entonces, aquí hay dos opciones. O llamarle la atención a Kevin Merlos y decirle, bueno, ¿por qué no registró usted la visita de esa reunión? Y Kevin podría decir, bueno, es que tal vez no tenía señal de internet, o tal vez se me olvidó, o tal vez no visité al cliente, pero fue una llamada virtual. Cualquiera que sea el motivo, en realidad deberíamos de documentarlo. Y más aquellas empresas que necesitan documentar absolutamente todo a nivel de auditoría. Para los que tienen una certificación ISO 9001 o similar, probablemente esto tienen que documentarlo como debe de ser. Vean acá otros ejemplos. Aquí sí hay check-in. ¿Por qué? Probablemente, no sé, tal vez estuvo en una oficina, estuvo en su casa, estuvo en algún lugar teniendo la videollamada y entonces marcó el check-in de estas reuniones. Y así seguimos viendo, de marketing hay tantas, de operaciones tantas, de proyectos tantas, y algunas sí tienen y otras no tienen. Bueno, ya con esto tengo un criterio más real para tomar una decisión y hablar con Kevin y decirle que hizo o no hizo bien su labor de la gestión comercial, principalmente, o algún otro proceso que ustedes tengan acá. Casos prácticos de esto, cuando sus empresas tienen servicios técnicos o mantenimientos in situ de sus clientes, pues tienen que marcarlo sí o sí. Tenemos muchos ejemplos de empresas de tipo industriales o que venden maquinaria y entonces ellos tienen ese servicio de mantenimiento y generalmente a sus asesores les solicitan que marquen la visita. Si no lo hacen, entonces hay un problema grave porque los equipos pues, se tienen que revisar in situ y hay métricas que se deben de seguir. Ahora, a nivel de un gráfico pequeño, ¿verdad? Todavía no es el módulo para generar los dashboards, pero en la parte superior derecha de un reporte que tiene al menos una agrupación, que fue como lo hicimos en este caso, el tipo evento, tenemos esta parte de crear un gráfico pequeño. Y vean que aquí nos dan unas cuantas opciones. Entonces, podríamos utilizar tal vez un gráfico de barras, agrupando por el único campo que tengo agrupado en el reporte, tipo de evento, y luego acá un conteo. Si tuviéramos algún otro dato numérico, como, no sé, algún pues, cálculo, por ejemplo, duración de reunión o alguno otro, en números, aquí nos saldría y pudiésemos calcularlo o al menos agruparlo. Vamos a continuar y darle guardar para que se visualice de esta manera. Entonces, un pequeño gráfico que se genera del informe es algo como esto. Y el gráfico se puede modificar cada vez que ustedes lo necesiten. Entonces, podemos cambiarlo, editar el gráfico acá y lo ponemos de tipo pastel. Y ya lo vemos acá. Listo. Bueno, este primer punto es una práctica que es muy importante que la conozcan porque las empresas que no miden bien las reuniones de su equipo comercial
generalmente tienen problemas de seguimiento y problemas también incluso de disciplina y constancia para presentar un informe o para presentar resultados en tiempos específicos. Generalmente este tipo de reporte se utiliza de forma semanal. O lo comparten directamente con el ejecutivo, o lo comparten con la junta directiva, o el director comercial, o la persona del área de operaciones que necesite ver este reporte, y rápidamente interpreta y sabe cómo está la planificación de ese ejecutivo. Entonces, recomendación, utilícenlo, tomen decisiones basadas en esto, descarguen la aplicación móvil y pueden utilizar, ¿verdad?, la opción de check-in para que puedan siempre saber si fue o no fue, o podemos medirlo hasta cierto punto. Bien, dicho eso, pasemos al siguiente ejemplo. Vamos a ver ahora un reporte entrando en concreto sobre ejemplos de un embudo de venta de las oportunidades, del módulo de oportunidades. Acá, permítame compartir ahora este otro entorno de ejemplo. Entonces, vamos a revisar el módulo de oportunidades. Aquí tenemos distintos tipos de vista. Esto lo vimos en las reuniones anteriores, en los workshops pasados, que podemos agrupar a manera de Kanban, a manera de lista o a manera de un lienzo. Repito rápidamente esto, el Kanban no es más que ordenar las oportunidades en el módulo de oportunidades en base a las fases. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, aquí podemos movernos hacia la derecha y vemos todos los tipos de fases que tenemos, los montos, los ejemplos, el dinero, etcétera, ¿verdad? Todas las oportunidades que tenemos acá. A manera de lienzo significa que podemos customizar o configurar esta vista. Que aquí, pues, no es más que colocar en un campo un texto, un dato que nosotros queremos ver a manera de una pequeña ficha técnica. Y luego a manera de lista, que sería todo esto. Muy bien. Dicho eso, vamos a hacer un informe que nos permita visualizar en orden y en concreto las oportunidades que están en el embudo de ventas y también que nos permitan agrupar. Entonces, empecemos de esta manera. Vámonos a la sección de informes. Aquí vamos a crear un nuevo informe desde cero. Quiero que lo vean y me acompañen en este recorrido. Utilizamos el primer módulo que está aquí arriba para decirle al sistema, a Zoho, que el módulo principal de donde vamos a obtener los datos o la mayor cantidad de datos y el orden de este informe se basa en oportunidades. Y lo puedo, digamos, combinar con algún otro módulo. Nos dice que máximo podemos combinar hasta 3 módulos. Sin embargo, a veces no es necesario tenerlo todo. Basta tal vez entender oportunidades de negocio comparado o agrupados también con los datos de las empresas. Entonces, puedo marcar aquí cuenta. Si quisiera saber algún otro dato asociado con algo más, pues lo marco acá en este reporte. Pero vamos a entrar en materia con este ejemplo en concreto, que son los más prácticos. Oportunidades y cuentas. Incluso con contactos, si ustedes quisieran. Vamos a hacerlo. Muy bien. Entonces, vamos a crear un informe de tipo matriz. O vamos a hacer dos. Empecemos con resumido, tal vez. Ya luego vamos a pasar de matriz, que hay muchos ejemplos también muy buenos acá. El resumido nos va a permitir entender, ¿verdad? Nombre de la oportunidad, fase, fecha de cierre, nombre de la cuenta. Respecto al contacto, podremos tener el nombre completo del contacto también, para saberlo. ¿Qué otro dato importante? El monto de la oportunidad es muy importante, por supuesto, el importe. Y si tenemos algún otro campo como la fuente, ese sería también muy útil. Bueno, empecemos con esto que es algo, digamos que nos va a permitir tener varias agrupaciones. Empecemos a agrupar por fases. Agrupar por fases nos va a permitir visualizar montos
y también algún otro dato numérico, en este caso monto principalmente, para entender los negocios. Pasado las fases, ahora tenemos aquí otra agrupación importante que puede ser el propietario. De hecho, me parece más útil que sea por propietario primero y luego por fase para que lleve un orden en jerarquías. Ahora, tal vez solamente con estas dos agrupaciones. Ahora pasemos a la parte de la sumatoria. Ya que estamos en el módulo de oportunidad, pues tenemos ahora sí muchas formas de sumar, obtener un promedio, un valor alto, valor mínimo, de varios campos numéricos. Para empezar en este ejercicio y no causar mucha confusión, quiero que vean en la parte de importe que podemos utilizar suma. Vean también que podemos marcar más de uno para sacar un promedio. Entonces voy a hacerlo solo con suma por ahora, para que ustedes vean cómo se visualizan las agrupaciones de esos montos. Vamos a darle continuar y aquí empezamos a hacer los filtros. Por ahora voy a filtrar lo que está en el embudo de venta, en el pipeline como oportunidades abiertas. Entonces, ¿cómo logro eso? Con las fases. Quiero filtrar las fases de la oportunidad, las cuales no están, vamos a revisar, no están ni ganadas, ni perdidas por la competencia. Muy bien. A continuación, ya que tenemos esto, si tuviéramos algún otro criterio, ya sabemos que podemos agregar más y más criterios por acá. Pero tal vez dejémoslo solamente por acá, porque la fecha de cierre, independientemente de que lo filtre o lo segmente por un rango de tiempo, sucede que las oportunidades, aunque no estén ganadas y no estén perdidas y no estén perdidas por la competencia, tienen que tener, ¿verdad?, un seguimiento y no podemos evitar o dejarlas a un lado solo porque tienen una fecha diferente. Vamos a darle continuar. Bueno, vamos a seleccionar una carpeta nueva, podemos crearla, nombrémosla Workshop Soho CRM, vamos a darle guardar. Muy bien. Y este será oportunidades abiertas, agrupadas por fases y asesor. Siempre suelo copiar el título y ponerlo en la descripción porque es bastante útil al momento de visualizarlo en la carpeta de informes. Entonces vamos acá, informes, busco el informe que acabo de crear en esta carpeta. Cuando aparece en la parte de abajo, yo les recomiendo que pues lo suban marcando este icono y luego lo reordenen para que lo puedan subir y tenerlo a un alcance más fácil. Lo subimos un poco más hasta acá. Listo. Bien, tenemos la carpeta aquí y el informe ya listo. Lo voy a marcar con una estrellita porque quiero que salga mi favorito siempre y no estar, digamos, perdido entre tantas carpetas. Listo. Abrimos el informe y tenemos esto. Tenemos al propietario de la oportunidad y las fases correspondientes como la siguiente columna que nos permite ver la agrupación. Bien, entonces tenemos 5 en esta fase, 3 en análisis, 1 en presentación, 2 tomadores de decisiones, 1 en enviada y 1 en negociación. Muy bien. Entonces, a lo que vamos acá es que podemos entender rápidamente cómo está este pipeline y cuál es el seguimiento correcto. Entonces, algunos tienen fuentes, otros no tienen fuentes del prospecto o de la oportunidad, pero nos permite visualizar montos, el cliente y el título. Ahora, yo puedo entrar tal vez a este ejemplo, Abril Zamora Test. Si yo quisiera venir al CRM de forma rápida y entender qué es lo que está pasando acá, bueno, entonces reviso
y podemos editar algunos campos o entender cuál es el siguiente paso. Yo aquí puedo escribir algo y empezar a decir, este cliente está en seguimiento de oferta. Lo marco y entonces esto también implica que el asesor en una reunión normal de seguimiento a su cartera de clientes vea este informe y empiece a revisarlo con el asesor o el supervisor o el gerente comercial para que entiendan si necesitan apoyo, no necesitan apoyo, si todo fluye bien o no fluye bien. Entonces, para los que son supervisores del área de negocio o gerentes comerciales, tener este reporte al alcance del CRM en un clic o bien programarlo para que una vez a la semana, lunes o viernes o jueves, el día que ustedes crean oportuno para su empresa, lo toman y lo empiezan a analizar. Créanme que empiezan a hacer un buen uso del sistema CRM porque no dejan que las oportunidades que están en proceso se escape o se dejen mal atendidas. Nosotros lo utilizamos para nuestra propia empresa Innovasys y también lo recomendamos para todos nuestros clientes que en realidad le dediquen tiempo a esto porque si no, van a pensar que el sistema CRM es solamente para almacenar datos. Y créanme, el equipo de ventas, eso es lo primero que puede pensar. Claro, una vez que miran estos informes, ya cambia su perspectiva y entiende que esto es para ayudarles y que no se les escape ni un solo negocio por cerrar. Ahora, ¿qué tal si hablamos de crear un pequeño gráfico también? Acá vemos nuevamente los mismos ejemplos de la última vez. Puedo hacerlo por propietario y puedo hacerlo por cantidad de oportunidades o por montos. En este ejemplo, hagámoslo por montos para ver cómo convertimos, bueno, perdón, acá lo hice por propietario, me hubiese gustado más por fase, para que lo vean de esta manera. Entonces, rápidamente, si hacemos un reporte solamente dedicado por cada asesor, o al menos de forma general, depende de cómo lo necesiten, van a ver aquí que tenemos la fase, su respectivo monto y entender si tenemos que priorizar más esfuerzo para ayudar a cerrar ventas desde la parte de propuesta enviada, negociación en adelante, o si tal vez, dependiendo de su estrategia, pero nosotros lo recomendamos mucho, involucramos al departamento de mercadeo para que nos ayude a brindar más recursos, no solamente a nivel técnico del sistema, sino que ayuden a los clientes a tomar decisiones. Por ejemplo, si ustedes venden servicios legales, entonces invitar a los clientes que están en una etapa de negociación a que participen de algún evento, les comparten alguna guía, algún caso de éxito. Ustedes acompañan a los clientes antes de que estén en propuestas enviadas o en negociación, o incluso incluyendo estas fases, y les brindan recursos para que tomen decisiones. ¿Ves? Entonces esto es la forma ideal para empezar a trabajar y dar seguimiento a las oportunidades. Ahora, pasemos ahora a otro ejemplo. Les voy a enseñar también a clonar. Vamos a hacer un ejemplo de tipo matriz, pero para no empezar desde cero, puedo usar este mismo, clonarlo desde acá, o nos vamos a informes, otra vez a la carpeta que tenemos acá, y aquí podemos duplicarlo también. Vamos a duplicarlo y empecemos a hacer un informe de tipo matriz. Entonces, permítanme acá y explico nuevamente de qué se trata el informe de matriz. Un informe de tipo matriz les va a servir a aquellas empresas que necesiten combinar dos variables cualitativas, o sea, de tipo texto o de agrupaciones o de alguna variable que no sea meramente numérica, y contrastarlo con variables o una sola variable numérica. Entonces, por eso miran en este ejemplo de acá, permítanme hacerlo más grande, aquí ven una columna o una serie de columnas que van a contener una variable y la otra columna a la izquierda va a tener filas que contienen otra variable. Esas dos variables son de tipo texto.
Y dentro tenemos números que van a combinar con una variable y con la otra. Entonces, explico esto para que la lógica, digamos, tenga algo de sentido lo que vamos a hacer ahorita con el reporte de las oportunidades abiertas. Bueno, vamos a hacer una abierta y también oportunidades cerradas o perdidas. Entonces, vamos a ver oportunidades que están creadas y que se agrupe con una variable, tal vez al lado izquierdo en las filas, que nos diga el asesor, tal vez solamente va a haber uno en este ejemplo, podemos cambiarlo después, y que nos diga luego en la parte superior el mes, por decir un ejemplo, el mes de creación. Vamos a intentarlo en este ejemplo, en este demo. Si no, vamos a ver otro con un poquito más de datos. Vamos a ver. Listo, vamos a marcar informe de matriz, luego pasamos a la siguiente pestaña. Aquí vamos a ordenar. El creado por, bueno, sí, podemos usar el creado, pero prefiero el propietario. Propietario de la oportunidad, y quiero que aquí nos diga la hora de creación. Esto puede ser un ejemplo, vamos a ver qué tal sale en este demo, si tenemos múltiples fechas de creación, o si no, podemos intentarlo después por fases. Vamos a ver. Entonces, cambiémosle el título y se va a llamar Matriz de Oportunidades Nuevas por asesor. Muy bien. Listo, tenemos esto por acá y lo colocamos en la descripción. Y podemos pasar al siguiente punto que tiene que ver con los filtros. Entonces, en realidad, quiero ver las que están ganadas, perdidas y etcétera. Voy a quitar este filtro porque en verdad quiero ver el movimiento de las oportunidades creadas por mes. O sea, quiero ver cada mes y quiero que me cuente, que me agrupe por el asesor que las creó. Entonces, vamos a hacerlo y le vamos a dar guardar. Listo, a ver qué tal sale. Ok, muy bien. Veo que aquí me agrupó, pero no me mostró el mes. Entonces, permítanme editar esta parte. En la hora de creación, yo aquí puedo colocarle si es mes y año. Entonces, vamos a hacerlo así. Ok. Bueno, en este ejemplo sencillo, veo que tenemos un solo mes en este demo y solamente un propietario acá. Hagamos otro ejemplo, tal vez en este otro CRM. Hagámoslo desde cero. Hagamos este ejemplo. Oportunidades. Basta con eso. De tipo matriz. Quiero ver más datos. Quiero que lo logren apreciar así. El propietario de la oportunidad. Vamos a agruparlos por la hora de creación. Y quiero que veamos meses. Y en la parte de columnas, que no lo mencioné, es aquí donde yo puedo ver si quiero que me cuente el monto o tal vez si simplemente quiero que me cuente la cantidad de oportunidades. Entonces, hagamos esto. Contemos primero cantidades de oportunidades. Y en temas de filtros, pues no vamos a tocar por ahora nada de filtros, queremos verlo todo. O al menos, ¿saben qué? En este tenemos más datos, podemos filtrar un rango de tiempo. Hagamos que el rango de tiempo sea en los últimos 6 meses. Listo. Y continuamos. Lo agregamos en nuestra carpeta. Matriz, oportunidades, últimos 6 meses. Listo. Con este informe de matriz, vean qué interesante estos datos. Ahora sí, de esta manera, ustedes pueden también programar, ya vamos a ver la parte de programación, un reporte que nos permita visualizar de una forma ordenada por dos variables. Estamos viendo periodo de tiempo, o sea, meses, y también vemos al asesor. Pero pueden pensar en otras variables. Podemos combinarlo después por fases y propietarios, o fechas de cierre o mes de cierre y propietarios, para entender cuáles son los próximos negocios por cerrar estimados por cada asesor,
¿verdad? Todo esto se debería de poder interpretar de una manera más amigable con un informe de matriz. Y tenemos en la parte de abajo el resumen por columna y en la parte derecha el resumen por filas para entender, ¿verdad?, el desempeño de cada uno. Bien, entonces, dicho eso, podemos hacer otra combinación. ¿Qué tal si hacemos una combinación de agrupar por propietario y agrupar por fases? Para entender cómo tenemos nuestras oportunidades, siempre y cuando que hayan sido de los últimos 6 meses. Está bien, entre ganadas y perdidas. Bueno, listo, vamos a hacer esto y le damos guardar. Entonces vemos acá propietarios, vemos estatus de las oportunidades y en los números en concretos, como resumen de filas y resumen de columnas. Muy bien. Pasado eso, yo tal vez, no sé si hacer una pequeña pausa por acá, pero nuevamente les hago una invitación para los que nos están viendo y luego también para los que pueden compartir, digamos, sus comentarios y sus notas en los distintos medios que vamos a tener este workshop, que pongan sus preguntas, que dejen algún ejemplo concreto que les gustaría saber si se puede o no se puede en un informe de matriz o un informe agrupado, quizás para su tipo de industria. No necesariamente tiene que ser un servicio, producto, puede ser algún ejemplo en concreto, porque estos reportes los estamos viendo ahorita desde un punto de vista comercial, el módulo de oportunidad, pero no necesariamente solo aplica para ese módulo, sino que aplica también para módulos de cuentas, contactos, prospectos, y el módulo de prospectos es otro que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, sin más, tienen total disposición para y tienen, ¿verdad?, el momento para escribirnos, dejar comentarios, mientras vamos a revisarlos y podemos avanzar también con algún ejemplo que ustedes mencionen. Bien, dicho eso, mientras estamos en esto, permítanme ir revisando otra sección que vamos a ver en un momento, en la parte de reportes programados. Vamos a poner esto en español para que lo tengamos acá. Listo. Bien, entonces, dicho eso, vamos a revisar en la sección de informes una carpeta especial. Vean que esta carpeta o este folder viene siempre en todos los ojos CRM. Aquí van a ver en la parte de informes de programación una forma distinta de cómo visualizar los reportes, porque estos no son meramente informes que creamos, sino que se programaron. Lo mismo va a pasar con este otro ejemplo, en informes, en la parte de programación de informes, acá. Entonces, ¿cómo funciona? Esto funciona así. Podemos indicar en la sección de programar nuevo reporte, vamos a hacerlo acá. Los pasos son los siguientes. Tenemos este que tiene que ver con el tipo de informe. Entonces, este informe lo encontramos en cualquiera de las carpetas. Voy a seleccionar el del workshop. Entonces, en este tenemos informe de matriz. Vamos a utilizar a este como ejemplo. Y acá vemos que tenemos otros tipos de formatos, no solamente PDF, sino tenemos Excel y CSV, según el objetivo, el propósito que queramos. Para este efecto, este ejemplo, lo vamos a hacer en PDF y lo vamos a programar en unos minutos, porque el día de hoy, pero a las 11:10 es una hora prudente para que, o 5 minutos, para que lo recibamos y veamos de qué se trata. El tipo de repetición lo puedo hacer semanal, lo puedo hacer mensual, anual, diariamente. Entonces vamos a hacerlo semanal. ¿Después de cuántos intentos? Bueno, puedo hacerlo en 2 o 3 o 5, etc. Vamos a hacerlo solamente una vez.
Marcamos aquí después de una vez. Y el destinatario, ¿a quién lo vamos a mandar? Si es por correo electrónico, entonces ¿a quién? Si es por Zoho Click, que esta es la otra herramienta que tenemos en Zoho, que nos permite tener siempre esta mensajería interna a manera de chat dentro del mismo Zoho y dentro también de nuestros canales que tenemos acá, ¿verdad? En Zoho Click. Bien, dicho eso, vamos a ver acá los destinatarios. Aquí, fíjense que podemos usar varios formatos: usuarios, grupos, roles y también roles y subordinados. Es importante que lo sepan porque cuando un ejecutivo ingresa a la compañía y forma parte de los roles de venta, pues entonces podemos seleccionar de una vez el rol y no necesariamente el usuario, porque si el usuario luego ya no está en la compañía, entonces tenemos que recordar, venir acá, cambiar el reporte, ponerlo a la nueva persona y hacer muchas cosas manuales. En cambio, si lo hacemos por grupos o lo hacemos por roles, ya sabemos que sin importar si entra o sale un compañero, pues entonces siempre le va a llegar a las personas que forman parte de este rol. Por ahora vamos a hacer este ejemplo y lo vamos a mandar a Kevin Merlus. Guardamos y programamos. Bueno, antes de programar es importante que sepan también que podemos redactar o escribir un correo electrónico que no necesariamente forme parte de nuestra cuenta de Zoho. Entonces, listo. Se guardó, se creó y ya lo tenemos de esta manera. Listo. Entonces, en poco tiempo vamos a recibir en mi correo electrónico este nuevo reporte de forma automática. Mi recomendación, vean que estos reportes que están viendo por acá, a manera de seguimiento y de una estrategia efectiva para quien sea el supervisor o el gerente comercial, es necesario que planifique la agenda por lo menos semanal o mensual y tenga un repertorio de informes que sean esos puntuales para tomar decisiones. Entonces, ya con el ejemplo que les mostré hace un segundo del informe de matriz, pues rápidamente puedo entender cómo ha sido el desempeño del asesor. Entonces, aquí voy viendo, ok, en el mes tal o en la fase tal, el asesor no se está desempeñando bien, hace bien su trabajo, sí o no. Entonces, vean, esto hace la diferencia en una compañía que utiliza bien un CRM versus otra compañía que no lo hace. Entonces, entendiendo esto, sepan que quien utiliza un CRM y cree que con solamente tener los campos, los módulos e incluso la integración con redes sociales, pero no le dedica tiempo a preparar sus informes, a presentarlos a un supervisor, compartirlos con sus compañeros de forma periódica, semanal o mensual, entonces sepan que aquí estamos dejando ir muchas oportunidades de mejora y de crecimiento y de formación de una cultura de trabajo en su organización con un CRM. Y aquí entramos a todos los otros paradigmas de que el CRM no me funciona, que el CRM no me da resultados. Y no es eso. Es que el equipo o las personas que están o deberían de tomar decisiones no tienen sus reportes claros, no los están generando de forma automática y no los están utilizando en sus reuniones semanales o mensuales. Eso es lo que hace la diferencia. Ahora, si los datos están mal, si la gente no registra los datos, bueno, esa es otra cara de la moneda, que aquí siempre tiene que haber un champion en la organización. No solamente se trata del el experto técnico o la empresa que contratan para implementarlo, sino que siempre hay que dejar líderes en su empresa que estén en constante supervisión, motivando al equipo que lo hagan, entendiendo y haciéndoles ver que un CRM no es una camisa de fuerza y no solamente para agregarles trabajo, sino que el CRM nos va a permitir recordatorios, vamos a evitar tener agendas
que no digo que sean malas, pero las agendas no nos recuerdan, no nos hacen informes automáticos. Entonces, dicho eso, tener los reportes adecuados. Vamos a compartirles esta lista para que se den una idea y practiquen. Y no solamente eso, sino que programarlos e interpretarlos en sus reuniones, eso es lo que hace la diferencia. Permítame continuar acá con la presentación y ahora vamos a ver desde un punto de vista de prospección. Un módulo de prospectos en un CRM que tenga, digamos, tantas características, que tenga correos, que tenga horas de creación, quién lo hizo, el origen, o sea, todo esto, todo lo que vemos en un módulo de prospectos, todo, tiene que ser medido. A menos que sean ustedes un restaurante o tengan un hotel, probablemente un prospecto para ustedes no necesariamente sea cualquier persona que le da un like o le da un seguir a sus redes sociales. No exactamente, pero si les brindan información para un evento, porque quiero registrar mis datos porque voy a participar o reservar una actividad, incluso en esos lugares, un hotel, un restaurante, un salón, todo eso que aparentemente no parece ser una empresa que registra prospectos, puede tener prospectos si hace bien su actividad de negocio, como rentar un salón, preparar un evento, preparar una cena, preparar una actividad. Si ese tipo de empresas pueden, ahora imagínense todos los demás que estamos en este tipo de procesos comerciales, que necesitamos tener seguimientos, saber de dónde vienen nuestros prospectos, referidos por un chat, por WhatsApp, por Facebook, por redes sociales, o sea, por donde sea, lo tenemos que documentar y no solamente eso, sino que pasar ahora a interpretar los datos. Vamos ahora a ver dos cositas. Primero, déjenme ver el correo electrónico para que ya ustedes lo visualicen. En el correo, en la sección de notificaciones, veo que todavía no me ha llegado el informe, vamos a recibir el correo del informe, así también como el correo de Gmail que yo coloqué anteriormente. Entonces, aún no ha llegado por acá. Bien, dicho eso, pasemos ahora a la parte de prospectos. Fíjense bien, entremos a ver informes que nos ayuden a entender el comportamiento de los prospectos realmente. Y mientras tanto, voy abriendo en paralelo la siguiente pestaña que tiene que ver con analíticas. Voy un poco rápido porque el tiempo apremia y tenemos más gráficas que hay que mostrar. Entonces, vamos a ver, el módulo de prospectos, ¿hay que combinarlo con algo? Tal vez no necesariamente. Usemos el módulo de prospectos, tal vez usemos el módulo de matriz o la forma de matriz y vean qué interesante este tipo de reportes. Agrupamos por la fuente de prospecto y agrupamos por la creación, la fecha, o sea, el mes de creación. Vean qué interesante esto que tenemos por acá. Y quiero que cuente los registros de prospectos. Y pasado eso, vamos a ver un filtro. Probablemente quiero ver el filtro de la creación de los prospectos, nuevamente en los últimos 6 meses, por ejemplo. Últimos 6 meses acá. Listo, vamos a ver. Lo guardamos en la carpeta de workshops. Y tenemos acá prospectos por fuente y tiempo. Listo. Miren qué interesante esto. Esto es lo que ustedes deberían de aspirar a tener en la parte de prospección. Vean, si podemos agrupar, dependiendo del flujo
o la periodicidad del manejo de sus prospectos por meses o por trimestres o por el año completo, como gusten. Entender cuál es el canal que más prospectos nos genera y no solamente eso, prospectos efectivos. Ya les voy a enseñar luego también un pequeño reporte, un pequeño gráfico que hace una conversión muy interesante entre el origen de estos prospectos y pasando por la conversión de una cuenta calificada, de una oportunidad de negocio, de un negocio cerrado y hasta ver si perdimos o ganamos el negocio. Entonces, vean qué interesante. Tenemos aquí, empecemos a revisar esto. De los mensajes o los tipos chat, bueno, por alguna razón ingresan más o menos, vean que 5 mensajes o 5 prospectos nuevos calificados, sigamos un promedio entre 8 y 4, y así van viendo el comportamiento. Veamos también esfuerzos de Facebook. Facebook es otra plataforma, por supuesto, que hay que sacarle mucho provecho a los ads o los anuncios o los distintos medios que tenemos, formularios, eventos, anuncios, etc. Así también varios otros tipos de fuentes. Pero esto, para un equipo de marketing, es súper importante para tomar decisiones reales, basadas en números, no en la mera subjetividad de que es que contraté un nuevo vendedor y el nuevo vendedor es quien me da los prospectos nuevos, los calificados. Y bueno, entonces el departamento de mercadeo tiene que interpretar estos números y empezar a tomar acción en base a eso. Y no solamente dejarse llevar por la impresión que gastamos tanto dinero en tantos prospectos. Es más, tan fácil como esto, podemos ahondar más en el tema, pero si tienen los datos de inversión en dinero, de cuánto cuestan los distintos canales que nosotros tenemos en nuestro CRM para generar prospectos, si ustedes me dicen que gastamos, no sé, $1,000 en Facebook Ads en el mes de enero, pues entonces, bueno, equipo de mercadeo, conviértame y explíqueme cuál es la tasa de conversión de esa inversión de $1,000 que hice para Facebook Ads. Entonces ya me van a decir, $1,000 gastamos en el mes de enero, ingresaron 112 personas, hago la división y luego vamos a analizar de esos 112 cuántos pasaron a crearse oportunidades y de esos cuántos se ganaron oportunidades. Entonces, vean qué interesante ese análisis. De eso se trata este tipo de interpretación de matriz. Ahora sí, pasando esto que ya vimos informes de matriz, informes resumidos, el tabular tal vez no lo practicamos, pero es similar al resumido, solo que sin agrupaciones. Vamos a pasar ahora sí a ver gráficas de estos temas. Entonces, permítanme un momento y vamos a empezar por acá. La analítica de datos. Quiero que vean esta sección. La parte de analíticas lo que nos va a permitir es utilizar varios módulos y varios tipos de gráficos, de KPIs, de barras, comparativos. Este de cohorte es interesante, agrupa fechas en distintos periodos y también variables cualitativas. Gráficos de embudo, métricas, anomalías, cuadrantes. Entonces vamos a probarlos. Vamos a ver. En la sección de analíticas, pues por defecto siempre Soho CRM trae distintos gráficos y carpetas acá. Entonces, si yo hago clic acá en prospectos análisis, pues vamos a ver que aquí nos dice el sistema una serie de ejemplos por sí solitos. Y tienen que saber que cada carpeta trae máximo o permite máximo 10 gráficos. Creo que aquí no tenemos todavía los 10. Pero podemos crearlos. Bueno, vamos a ver. Quiero explicar este. Los tipos gráficos, vamos a revisarlos muy rápidamente y me voy a detener en esos que creo que les van a dar insumos para tomar acciones lo más rápido posible. El tipo gráfico lo pueden hacer de tipo rápido o basado en informes, pero no es más que indicarles nuevamente cuál es el módulo principal y cuáles son
los otros ejes que vamos a utilizar para hacer este gráfico. Entonces voy a hacer uno muy fácil y rápido. Pensemos algo así como prospectos por fuente. Y pongamos el filtro últimos 6 meses. Listo. Va. El módulo es módulo de prospectos. Listo. Luego nos dice, ¿qué más queremos hacer? ¿Queremos relacionarlo con algún otro módulo? Entonces me muestra módulos que puedo relacionarlo. Por ahora no lo voy a hacer, sino que vamos a continuar con el punto 3. ¿Cuál es esa agrupación que a mí me gustaría hacer para poder, digamos, contar o mirar alguna segmentación? Bueno, entonces aquí quiero primero que me cuente la cantidad de prospectos. Eso es lo que quiero, que me cuente. Y luego agrupo en base a qué. Tal vez en base al origen. Vamos a ver si tenemos un campo origen o fuente. Perfecto, la fuente. Esto es. Y por último, son los filtros en base a criterios. Que aquí puedo poner el filtro de tiempo, que aquí le puse en este ejemplo, los últimos 6 meses. Entonces, los últimos 6 meses, ¿pero de qué? De la parte de creación. Entonces, vamos a poner hora de creación. Colocamos que, si no tenemos aquí el filtro exacto, entonces, bueno, vamos a hacerlo manual. Vamos a colocar entre marzo 31 y colocamos tal vez octubre 1. Guardar. Listo. Ok. Colocamos por acá. Hasta la fecha, perdón. ¿Será que lo estoy poniendo al revés? Marzo 1. Ok. Era tal vez al revés. Desde octubre 1 hasta marzo 31. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos el reporte. Ya se generó. Vamos a hacerlo un poquito más grande en esta parte de arriba, en donde dice reordenar. Lo marcamos y lo hacemos un poquito más grande. Listo. Entonces, ya con esto entiendo que en los últimos 6 meses, estos han sido los distintos o las distintas fuentes y sus cantidades de prospectos creados. Ya ven, qué interesante. Vemos aquí en este ejemplo que Facebook tiene más que el resto, pero pues es una métrica muy interesante que se pueden ustedes fácilmente trasladar a la ventana de inicio, que ya les voy a explicar cómo se hace. Hagamos otro pequeño ejemplo. Miren este. Este es un gráfico de conversión. Vamos a hacerlo acá, vamos a revisarlo. El gráfico de conversión en este CRM nos dice lo siguiente. Vamos a hacer que esto, vamos a crearlo desde cero para que lo vean. El gráfico normal, vamos a dejarlo hasta ahí porque pueden practicar, es muy sencillo. Vamos a ver el embudo. Este reporte o este gráfico de embudo, que quiero que vean como resultado esto que están viendo acá, es lo que necesitamos para entender cómo es que se convierten nuestros prospectos dentro de un rango de tiempo. Vamos a verlo en este otro CRM para tener un poquito más de ejemplo. Vamos a agregar acá. En el mundo ideal se vería algo como esto, ¿verdad? Claro, no solamente una columna con el campo de origen, sino que podemos utilizar otros tipos de datos que pueden ser esos los que hagan la diferencia para entender el comportamiento de los prospectos. Entonces vamos a empezar por acá. Hacemos clic a este y quiero que vean. Se va a llamar conversión de prospectos a oportunidades. Listo. Y no solamente eso, vamos a hacerlo
últimos 6 meses. 6 meses. Muy bien. El primer punto de este gráfico se trata de el punto de partida de este embudo. O sea, todo lo que ingrese por acá con las características que nosotros le digamos es el origen de este embudo. Claro, si ingresó a mitad de camino, si no pasaron por esta parte inicial, entonces no podemos esperar que siga el flujo de este embudo. Tiene que empezar como yo le estoy indicando acá. Entonces, lo primero es nuevos prospectos. Prospectos. Listo. Del módulo de prospectos. ¿Qué características o qué filtros necesito o me gustaría tener por acá? Bueno, para que tratemos de abarcar la mayor cantidad posible de prospectos, o sea, que salga un número alto, no le voy a poner ningún criterio acá. Ninguno. No. Solamente vamos a colocarle el periodo de tiempo. Prospectos nuevos. Entonces, el periodo de tiempo es este, número 2. La fecha es created time, hora de creación, y le vamos a colocar los últimos 6 meses. Así, eso es todo. Ese es el primer paso. Número 1. Paso número 2. Luego que ingresó el prospecto como prospecto nuevo, quiero que me diga cuáles fueron los prospectos que tal vez ya no prospectos, sino que pasaron directo a hacer cuentas y contactos. Prospectos, o más bien prospectos convertidos. Listo. ¿Qué significa esto? Que el asesor de negocio convirtió un prospecto a una cuenta y un contacto, y eso es todo. Vamos a darle continuar. Sin ningún otro criterio. Quiero que sea lo más sencillo posible. A continuación, quiero que tengamos tal vez en concreto oportunidades. Quiero saber de todas esas cuentas cuáles tuvieron oportunidades. Vamos a ver. Conversión a oportunidades. Listo. Paso número 3. Paso número 4. Oportunidades en negociación. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya no voy a agregar más módulos. Ya sé que son módulo de cuentas, módulo de oportunidades, pero vamos a agregar un criterio importante, que es la fase de la oportunidad. En el punto anterior yo no puse ningún criterio de fase. Sin embargo, en este sí vamos a colocar, quiero ver las fases que están, o al menos que no están, mejor dicho, para que sea un poquito más fácil, que no están ni perdidas, ni aplazadas, ni ganadas, ni tampoco son nuevas, ni tampoco en análisis, sino que están en estas que están acá. Estas que están aquí son las que para mí significan que están en negociación, o sea, las que no son estas. Le damos guardar. Y tienen que saber que este embudo tiene máximo 5 etapas. Llevamos 4, pues nos permite agregar una más. Entonces, negocios ganados. Y tal vez acá el único criterio que podemos ver es que la fase de la oportunidad sea ganada y confirmada. Listo, hagamos este ejercicio para ver qué tal sale. Ya llegamos a cumplir los 5 etapas. Le vamos a dar guardar. A ver cómo se visualiza esto. Vean acá. Listo. Es algo como esto. Entonces, ¿qué sucede con este embudo? ¿Cómo podemos interpretar esto? Tenemos aquí, bueno, me hizo falta un pequeño componente más. El componente de la clasificación.
Esta clasificación lo podemos tomar, a ver si tenemos todos los datos completos de la fuente, a ver si con esto podemos tener alguna variante importante. Y esta última, probablemente vamos a agregar la parte de aprobación y la parte de negociación como negocios concretados. Quiero que vean los datos, que no salió un dato en concreto. Oportunidades en desarrollo. Y vamos a quitar aquí la fase que tiene que ver con negociación y aprobada verbalmente. Listo. Ya. Ahora sí, de esta manera tiene un poco más de sentido y podemos ver un poco más la forma en cómo funciona. Vean qué interesante. En su CRM, dependiendo del periodo de tiempo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser exactamente así, pero si analizamos esto, los prospectos que ingresaron en los últimos 6 meses, que son todos estos, con esta fuente, vean qué rico el contenido que tenemos aquí, cómo nos divide Soho el porcentaje de participación de la fuente de cada prospecto y luego nos dice qué porcentaje van variando a las demás etapas. Prospectos convertidos, tantos, oportunidades convertidas, tantas, o sea que aquí hay un porcentaje muy importante, y luego oportunidades en desarrollo son tantas, y luego negocios cerrados o concretados son tantos. ¿Qué significa esto? A lo mejor la parte de negocios concretados, en gran medida, de ninguno de los prospectos que son creados en estos últimos 6 meses, se han concretado tal vez negocios con los criterios que pusimos. Por eso la tasa de conversión aquí al final nos indica 0. Pero probablemente en este ejemplo, quiero que, igual es bueno que lo veamos, entiendan que si el prospecto ingresó por una fuente diferente o en alguna etapa distinta de este embudo y se concretaron los negocios, entonces no va a aparecer en este embudo. Simplemente significa que de esta cantidad de prospectos que tenemos en los últimos 6 meses, creados con este patrón, no ha seguido el flujo completo, sino que probablemente hay otros medios, probablemente los asesores ingresan directamente a cuentas y contactos o ingresan directamente las oportunidades y ya no ingresan al flujo. Entonces, vean qué interesante cómo funcionan estos porcentajes de conversión. Esto es lo que se necesita en la organización para entender cómo fluyen estos negocios. Ahora, pasemos a otros puntos. ¿Qué tal si hacemos un ejemplo de KPIs? Entonces aquí vamos a tomar este otro CRM de ejemplo, vamos a poner un ejemplo de gráfico de tipo KPI. Entonces, vamos a ver, un KPI son como estos. Son simplemente números que nos permiten hacer comparativas entre un periodo y otro. Vamos a ver acá si podemos hacer uno rápidamente. Coloquemos un número de negocios en proceso o negocios cerrados. Vamos a ver si podemos lograr algo así. Negocios cerrados del módulo de tal vez tratos, que es oportunidades, que nos diga cuáles son solamente los que están en fase, y colocamos aquí la fase, cerrado, ganado. Listo. Y el periodo de tiempo quiero que sea en base a la fecha del cierre del negocio, que sea de este mes. ¿Listo? Muy bien. Entonces nos aparece este pequeño KPI acá. Quiero que veamos tal vez otro ejemplo por acá de tipo KPI. Nuevamente hagamos un ejercicio, tal vez comparando periodos, ya que el otro CRM no tenía ejemplos. Veamos este ejemplo. Nuevos negocios, mes actual. Entonces,
Tomamos el módulo de oportunidades y tal vez contemos las oportunidades y hagamos el comparativo de la creación de este mes. Entonces nos va a decir el sistema, comparar con el periodo anterior, sí lo quiero comparar, y eso es todo. Entonces vean qué interesante, y aquí me dice, vamos a ver, yo creo que este no me permite hacerlo, bueno, sí, un poquito más grande. A ver, por acá. Bueno, entonces me dice, de los negocios nuevos del mes actual tenemos tantos y en el mes anterior tenemos tantos. Entonces, así vamos viendo cómo es que se comporta un periodo a otro periodo con un tipo de estos widgets que son de KPI. Ahora, ¿qué tal si hacemos otro que nos diga a manera de oportunidades en proceso? Entonces entremos a ver este, que tal vez no quiero que sea ningún comparativo con nada, sino que vamos a ver oportunidades en proceso. Y colocamos, a diferencia de un conteo, sumemos el monto en dinero que pueda representar tener negocios en proceso. Y con el único filtro que tiene que ver con la fase, que no es ni ganado, ni perdido, ni perdido por la competencia. Vamos a ver por acá. Entonces, este monto, bueno, y también la duración, aunque nos pida duración, puede ser fecha de cierre de este año. Listo. Muy bien, entonces tenemos otro KPI que no necesariamente es una comparativa, sino que también es un tema de un número constante donde no depende de una sola métrica de un rango de tiempo, sino que es un número que varía pues, a través del tiempo. Muy bien. Entre otros tipos de gráficos que tenemos por acá, son temas de métricas. Quiero que vean este otro que es otro tipo de gráficos muy importante. Vean este por acá. Podemos colocar este de tipo métrica, que es un medidor de tipo reloj o semirreloj, y podemos hacer acá meta oportunidades en negociación. Listo. Si ponemos este widget o este KPI tratando de visualizar una meta, podemos decirle que sea en base a toda la organización, en base a ciertos usuarios o incluso en base a ciertos módulos. Pero por ahora vamos a hacerlo en base a toda la organización. La métrica del módulo va a ser del módulo de oportunidades, se llama tratos, y luego vamos a nuevamente sumar la cantidad. Entonces, sumar la cantidad, pero vean qué interesante. Quiero que sume la cantidad, pero de las oportunidades en proceso, o sea, que no están ni ganadas, ni perdidas por la competencia, pero que la fecha de creación sea de este mes. O sea, solamente las oportunidades que fueron creadas este mes, vamos a medirlas y entender si llegamos a cumplir una meta o no la llegamos a cumplir. Entonces, pongamos un ejemplo de $100,000, por ejemplo. Listo. Entonces, aparentemente, bueno, esta métrica tal vez, para este ejemplo, vamos a hacerla un poquito más real, en donde el monto tal vez sea 1,000,000. Listo. Bien, entonces ahora sí, ya vemos este otro widget de tipo meta que nos demuestra cómo va el comportamiento solamente del mes actual. O sea, el siguiente mes empieza desde cero, solamente con las oportunidades que se crean en ese mes. Así podemos agregar otros componentes de tipo metas, ¿verdad? Como estos. Bien, para ir terminando, vamos a hacer una actividad, tal vez en este otro CRM, para que veamos el ejemplo. Un
un gráfico que sin duda alguna, para los que necesitan entender el desempeño de un equipo comercial o entender el desempeño de cierto grupo de personas, este gráfico de comparación es súper útil y lo recomiendo mucho para tenerlo en su ventana de inicio al momento de tomar alguna decisión. Entonces, vamos a hacer este ejemplo y podemos hacer nuevamente al menos cinco tipos de variables que quiero que se muestren en este gráfico. Entonces, vamos a ver desempeño comercial por asesores. Entonces, podemos hacer uso de la parte de usuarios. Puedo identificar a algunos usuarios meramente. Pongamos acá a Kevin, pongamos a Stephanie y pongamos tal vez a comercial, quizás algo así. Solamente con estos tres usuarios vamos a hacer los siguientes puntos comparativos. Entonces, el primer parámetro es prospectos. Prospectos creados. Del módulo de prospectos. ¿Por qué? Me gustaría entender en una variable de estos tres usuarios cómo es el comportamiento de la creación de prospectos y que los cuente. Entonces, la creación en base al campo de hora de creación podemos poner de este último trimestre o cuatrimestre. Listo. Y que nos compare el periodo anterior. Muy bien, ya tenemos un primer parámetro. Comparemos otro parámetro que se trate de reuniones. Reuniones comerciales. Entonces, o solamente reuniones. Vamos a ver. Del módulo de meetings, quiero que cuente las reuniones comerciales. Solamente cuente las reuniones, como lo mencionaba antes, donde el tipo de reunión es meramente comercial. Muy bien. Y nuevamente el periodo de tiempo tal vez de la reunión es de este último cuatrimestre. Y tenemos este segundo punto por acá. Muy bien. Vamos a tocar un tercer parámetro. Oportunidades creadas. Vean qué interesante esta métrica. O sea, es que este tipo de gráficos o de componentes es lo que se necesita para entender realmente de un asesor o de un grupo de asesores cómo es que se van comportando en este periodo de tiempo. Entonces, primero, vamos acá, cantidad de oportunidades creadas. Entonces, simplemente colocamos acá la hora de creación de la oportunidad del último cuatrimestre y colocamos acá el periodo comparativo al periodo anterior y le damos continuar. Okay. Cantidad. No permite símbolos, entonces cantidad. Ahora pongamos este otro. Monto de oportunidades. Tal vez simplemente trabajadas. ¿Qué significa eso? Tal vez del mismo módulo de oportunidades, nada más, vamos a decirle que en vez de que nos cuente, que nos sume el dinero, pero ¿cómo sé cuáles son las trabajadas? Bueno, podemos hacer un pequeño truco de la hora de modificación. O sea, todo lo que ha sido modificado en este último cuatrimestre. Listo. Va. Ya tenemos 4 componentes por acá. Entonces, dicho eso, vamos a darle guardar, a ver qué pasa, a ver cómo sale. Perfecto. Miren qué interesante esta parte. Vamos a hacerlo un poquito más grande y con esto ya vamos a ir cerrando la sesión de hoy y luego explicando cómo trasladar estos componentes a la ventana de inicio. Miren qué interesante. Tenemos acá los 3 usuarios y nos dice cada uno de los componentes que yo le describí en
en la configuración. Prospectos creados en el último cuatrimestre, tantos, tantos y tantos. Comparado con el cuatrimestre anterior, ¿ven ese porcentaje de incremento? Bueno, seguramente incrementó 250% comparado al cuatrimestre anterior. Aquí, este usuario, tanto, y este usuario, más bien, disminuyó. Reuniones comerciales, bueno, tanto por ciento, tanto y tanto. Oportunidades en cantidades creadas, bueno, tanto por acá, 16 por acá, 26 por acá. ¿Listo? Monto de oportunidades trabajadas, este monto y este monto. Muy bien. Vean qué interesante entonces este tipo de análisis en donde fácilmente ustedes podrían tener un dashboard consolidando la parte de el desempeño de sus asesores comerciales, la parte de los prospectos, un widget o varios que tengan que ver con métricas de metas de algún número o de algún monto en dinero. Y no solamente eso, sino que al momento de recibir los reportes de forma periódica, semanal o mensual, vienen a la sección de analíticas, aquí a buscar la carpeta donde tengan pues, los reportes ya guardados. Aquí tengo este de taller CRM, aquí guardé los gráficos de este ejemplo. Y aquí vienen a interpretar esos números. Lo bueno de esto es que el CRM de forma instantánea, información creada o registrada en cualquiera de los módulos, es información que se actualiza acá. Y si quisiéramos venir a actualizar un poquito más para forzar el sistema, pues entonces marcamos este iconito y ya se actualiza. Y eso funciona con todos los gráficos generalmente. Bueno, y por último, para trasladar un gráfico creado acá a la ventana de inicio, pues entonces nos venimos a la sección de configuración y en la parte de personalización de pantalla de inicio, en este cuadro de personalización, es donde venimos y le decimos al sistema que quiero crear una vista de inicio trasladando gráficos que tengo en la pestaña de analíticas a la ventana de home. Entonces vamos a hacerlo. Voy a desactivar este. Vamos a desactivarlo, sí, y creamos una nueva. Pongámosle un título cualquiera, Home Workshop. Y acá vamos donde dice Dashboards. Aquí vamos a tener todas las carpetas donde hemos guardado los gráficos o los dashboards y venimos a seleccionarlos por acá, taller CRM quizás, y vean que tenemos estos puntos. Pues vamos a colocar desempeño comercial, lo quiero extender, quiero que cubra toda la pantalla, pues tal vez si es muy grande, tal vez lo bajo un poquito más. Eso es todo. Vamos a ver negocios nuevos del mes actual, lo coloco por acá, conversión de los últimos 6 meses, este otro que hicimos de ejemplo, por acá, y este de corte de ventas, que este no lo practicamos mucho, pero es muy similar a la parte de los gráficos rápidos. Muy bien, vamos a guardar esto. Creo que estamos acá casi completos. Vamos a hacer este un poquito más grande. Y el widget que sea tal vez en la parte de arriba, por acá. Por ahí, listo. Vamos a darle guardar y ahora lo vamos a compartir con nuestros colegas, tal vez del área de proyectos y algunas otras. Listo, por acá. Entonces, cuando ustedes tienen creado algún otro dashboard, por ejemplo este, Sales Dashboard, y se dan cuenta que lo tienen compartido con otras personas, otros roles, pueden quitarlos de ahí y colocarlos en la otra ventana de inicio porque no pueden tener, tal vez, no pueden tener dos ventanas de inicio al mismo tiempo, ¿verdad? Solo es una. Entonces, vamos a quitar tal vez este y tal vez solamente este para ver si puedo trasladarlo hacia el otro dashboard, que es este. Y que vean ya para finalizar cómo es que se visualiza. ¿Listo? Muy bien.
Vamos a ver si lo logramos ver por acá. Muy bien, perfecto. Dicho eso, ahora sí, tenemos en la ventana de inicio el resumen que nosotros queremos ver. Creamos en el módulo de analíticas los gráficos, los colocamos en la ventana de inicio, que la tenemos aquí dice el nombre, aunque yo puedo luego cambiar y crear una personalizada, pero muy puntual desde aquí, pues es muy sencillo. O simplemente cambio a la ventana que me colocó la empresa, que es este, Home Workshop. Entonces vemos acá el componente que hice, vemos el widget, vemos el reporte o el gráfico de conversión y vemos también este otro de cohorte que vimos al final. Muy bien. Bueno, dicho eso, voy a detenerme un poco por acá, a dejar de compartir la pantalla y sencillamente regresar a este tema de agradecerles por la participación. Sé que ha sido una sesión un poquito, digamos, cargada de ejemplos y de temas que si no es con mucha práctica no los van a poder abordar bien. Pero es necesario que los usuarios, las empresas que usan Soho CRM o los que quieran utilizarlo, entiendan que el sistema en sí mismo no se trata de ingresar datos solamente por cumplir un requisito o por quedar bien con la auditoría de nuestra empresa, no, sino que deben de asimilar los datos, tener líderes que los puedan interpretar, tomar decisiones de forma periódica y rápida, probablemente una vez a la semana, una vez al mes o más de una vez al mes, pero teniendo todos los datos consolidados en Soho CRM, utilizando la aplicación móvil y haciendo todo en tiempo y forma. Porque la toma de decisión y la acción rápida es lo que en el proceso comercial o tal vez a nivel operativo es lo que realmente hace la diferencia con un CRM que no lo explotan o no le sacan el máximo provecho. Ahora, cada empresa es diferente. No hay una receta mágica con todos los pasos y todos los reportes que le quedan bien a toditas las industrias. No lo hay. Por eso deben de ver tal vez el ejemplo que les vamos a compartir en este documento de PDF para que ustedes hagan sus propias conclusiones, puedan tener, como lo mencionaba al principio del workshop, una sesión dedicada con un experto de Novasis para poder hablar con ustedes y entender qué informes o qué métricas necesitan. Recuerden también que hay métricas que se necesitan, digamos, interpretar un poquito más y entender si se agregan campos adicionales, fórmulas adicionales para luego hacer los reportes. Porque por sí solito el CRM tal vez no tiene muchos cálculos que ustedes quisieran, pero se deberían de crear. Entonces, dicho eso, vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Les agradecemos por este workshop. Estamos muy contentos por la participación. Hemos tenido mucha retroalimentación de los mensajes internos, correos electrónicos y muchas preguntas también. Y queremos extender un poco más esa misma dinámica. Si hay preguntas, si hay notas, si hay comentarios que ustedes quieran saber, a manera de reportes, de analíticas, de integración con redes sociales, aprovechen la sesión que vamos a estar brindando de forma gratuita para las personas que necesiten, usen Soho o no usen Soho, y revisar, ¿verdad?, en conjunto algún proceso de CRM para su empresa y ver algunos de los temas que tocamos en estos 4 workshops que ya terminamos y tenemos completos y tienen el objetivo de volverlos a escuchar, revisarlos y practicar a su propio ritmo. Entonces, les agradecemos. Muchísimas gracias, bendiciones a todos los que están presentes y los que quisieran utilizar Soho CRM y están decidiéndose sin ningún temor o compromiso, pues nos pueden escribir y estamos atentos para escuchar sus comentarios. Bueno, entonces con esto finalizamos la sesión del día de hoy y estamos, digamos, atentos y dispuestos a continuar con más workshops, más webinars y más temas de novedad de tanto de CRM como las demás aplicaciones de Soho. Un gusto, nos hablamos hasta el siguiente workshop. Saludos.